Este es tu tiempo de conociendo a Dios. Dios es paciente, tolerante con respecto a darnos tiempo para que percibamos, para que entendamos, para que reflexionemos, para que caigamos en cuenta de algo, para que recibamos la luz que Él quiere mostrarnos, para que veamos lo que no hemos visto. Es tan paciente Dios, con toda seguridad, y lo merecíamos, hubiera podido acabarnos, destruirnos, matarnos, quitarnos la vida, ya que Él nos la dio antes de que viniésemos a la fe. Pero por pura misericordia, el Señor llega a nuestras vidas. Pero nos dio tiempo. Para unos fue de muchísimos años, para otros no de tantos, pero con todos Él ha sido paciente. Y lo fue y lo es con aquellos que le rechazan. Él insiste, vuelve y habla, pero el corazón del hombre está cerrado. Y pasó con Faraón. Dios pudo haberlo destruido de inmediato, no comenzar con una plaga tras otra, sino haberle quitado la vida a su hijo desde el inicio, haber hecho tantas cosas que de inmediato hubiera dejado ir al pueblo. Pero Dios, aún sabiendo qué iba a pasar, la reacción de él frente al obrar de Dios, y sin embargo Dios da espacio, un paso, después otro. La metodología de Dios está impregnada de la paciencia de Dios. Hablo de la metodología de la enseñanza divina, de la pedagogía divina. Está impregnada de la paciencia de Dios, de la paciencia del Señor. El Señor es paciente para con nosotros, dice un versículo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Éxodo capítulo 8, versículo 16, nos habla de la tercera plaga. Recordamos, la primera, el agua se convierte en sangre. Segunda, las ranas. Y la tercera, denominada como piojos, pero según algunos han dicho, la palabra puede hacer referencia a mosquitos que eran naturales dentro del contexto egipcio. Mosquitos molestos por todo el país. Dice el versículo 16 del capítulo 8 de Éxodo: entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país. En esta ocasión Dios no advierte, Dios no dice como lo hizo en la primera y segunda plaga: di a Faraón que deje ir a mi pueblo. Bueno, no dice nada de eso. De una vez comienza la ejecución de la plaga frente a un hombre que ha rechazado la palabra de Dios. Y Dios derrama su juicio sobre todos, incluyendo personas y animales. El juicio de Dios se derrama sobre todos. Y dice en el versículo 17, tiene una frase que también lo menciona en las otras plagas, que ellos, o sea, Aarón y Moisés, lo hicieron así, porque los siervos de Dios son los que hacen las cosas que Dios dice en la manera que Dios determina. Entonces, no basta con hacer lo que Dios dice, sino conocerlo a la manera que Dios lo enseña. Ellos lo hicieron así. Y debemos ser sensibles a la voz de Dios
a lo que Él está queriendo que hagamos y en oración y en el temor del Señor hacer las cosas como Dios enseña que se hagan. Lo hicieron así. Y en algo tan precioso como el encargo que tenemos del Señor, del Evangelio, debe ser predicado tal cual Dios lo ha entregado, tal cual Dios lo diseñó. Hacer las cosas a la manera de Dios. Ellos lo hicieron así, dice el inicio del versículo 17. Pero luego hay algo interesante que sucede que, diferente a las dos plagas anteriores, el versículo 18 dice, y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos, o mosquitos, con sus encantamientos, pero no pudieron, y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Estos hechiceros que de alguna manera imitaron lo que Dios hizo, imitar es hacer algo parecido, no igual. Imitar obviamente está bajo el poder humano, no bajo el poder divino, es decir, es inferior lo que hicieron ellos a la magnitud de lo que Dios hizo. En las dos plagas anteriores, en esta específicamente en la tercera plaga, ellos no pudieron hacerlo, no pudieron sacar esos piojos o mosquitos, no pudieron, dice así al final del versículo 18. Y parece ser que hay unos ciegos y otros más ciegos aún, porque estos hechiceros de que habla la Escritura, dice el versículo 19, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ellos pudieron notar que esto era algo sobrenatural, que escapaba a las artes mágicas o la ilusión, lo que fuera que ellos hicieran. Su capacidad no alcanzaba hasta allá. Y pudieron ver la mano de Dios acá. Lastimosamente, ellos vieron la mano de Dios acá. Faraón no la vio. Faraón endureció su corazón. El Señor nos ayude a ver la mano de Dios, el obrar de Dios, porque Dios está obrando de diferentes maneras. Dios obra a través de su palabra. Dios obra a través de las circunstancias. Dios puede enseñarnos aún a través de personas que no creen en Él, que nos digan algo, que esto nos lleve a pensar en algo que Dios ha dicho o que Dios nos está enseñando. Una persona, un creyente en su pecado puede ser reprendido aún por un inconverso. Y Dios utilizar este inconverso, esta persona no creyente, para reprender al creyente. De diversas maneras habla Dios, de diversas maneras actúa Dios, y que Dios nos ayude a discernir su obrar, a entenderlo, a verlo, a percibirlo en nuestra vida cotidiana. Estos hechiceros, en su idolatría, en su brujería o lo que fuera, ellos pudieron notar algo acá. El dedo de Dios. Faraón no. Pero la pregunta es si tú y yo estamos notando el obrar de Dios en nuestra vida, si lo estamos percibiendo y estamos siendo agradecidos por la bondad permanente y constante de Dios hacia nosotros. Que el Señor bendiga tu vida.